Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Puntos de Vista del día de hoy. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el doctor Franklin García Fermín, quien es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vamos a estar hablando con él sobre temas muy interesantes. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer para mí estar Para mí aquí también, tenerlo para aquí es un honor. Gracias. Sí, yo quisiera aprovechar la presencia del ministro aquí para hablar justamente sobre la realidad actual de la educación superior en República Dominicana. Bueno, la educación superior en República Dominicana se va cada día fortaleciendo y elevando su prestigio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nacional porque el ministerio, dentro de sus facultades que tiene como rector del sistema de educación superior, ciencia y tecnología del país, le da seguimiento a las universidades en el cumplimiento de las exigencias que establece la ley 139-01, que es la ley que regula todo el sistema. Y en este momento estamos en el proceso de evaluación quinquenal, que es una evaluación que somete el ministerio a todas las universidades del país, que en este momento son 52 instituciones de educación superior, porque están las universidades y están los institutos superiores. Y ese proceso de evaluación va a determinar la situación de cada universidad, su fortaleza y sus debilidades. Una vez identificadas las debilidades, las universidades tienen que someter un plan de mejora y en compañía del ministerio, entonces esas universidades, esas debilidades las tienen que convertir en fortaleza. Y eso garantiza que el nivel de la calidad de las universidades se eleve cada día. También una muestra de lo que he señalado, del prestigio a nivel internacional, es que recientemente la Dirección de la Educación Universitaria a nivel médico de los Estados Unidos, en un proceso de comparabilidad, reconoció a las 11 escuelas de medicina de la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Bueno, que estudiantes de la carrera de medicina de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo pueden venir acá a estudiar medicina y por tanto ejercer en cualquier parte de los Estados Unidos o de muchos países del mundo. Y muchos de esos jóvenes que pretenden formarse como médicos pueden tomar préstamos federales y venir a estudiar a República Dominicana, lo cual obviamente es una ventaja económica también para la República Dominicana. Además del prestigio que implica que los Estados Unidos reconozcan las escuelas de medicina de la República Dominicana. Quiere decir que el ministerio en estos 2 años, y eso hay que resaltarlo, porque resulta que desde el 2005 el órgano que regula la enseñanza
de la medicina en los Estados Unidos no reconocía a la República Dominicana. Y después de 17 años, nosotros lo hemos logrado en estos 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Eso es un logro que hay que celebrar. Me Así gustaría que habláramos ahora sobre el currículum de las universidades. ¿Se están adaptando a las necesidades laborales del país, a todas las tecnologías nuevas que están actualmente en boga? Sí, que es muy interesante su pregunta y Claro. porque realmente es algo que preocupa a todo el mundo en Así el es. país, que las universidades se pongan a tono a la demanda en términos de ciencia, en términos de conocimiento, en términos de tecnología, en términos estratégicos de desarrollo nacional. Y por tanto, esas universidades tienen que ofrecer a los jóvenes carreras que sean de interés estratégico para el país, como son aquellas que tienen que ver con las ciencias exactas, con las matemáticas, con las ingenierías, con la física, la biología, la química, carreras que son de suma importancia para que la República Dominicana, en términos de conocimiento y sobre todo viviendo el mundo, la sociedad del conocimiento, donde ese bien que se llama conocimiento, que es un bien intangible porque no lo podemos tocar, es el que produce riqueza y bienestar a los pueblos del mundo. En ese sentido, una manera de nosotros contribuir a ello es a través de las becas, tanto nacionales e internacionales. Entonces hemos determinado a través del informe cero, que es un estudio que se hizo para determinar cuáles son las carreras del futuro y del presente y cuáles son las carreras que por tanto van a contribuir al desarrollo y al progreso del país. Y ese informe, bueno, pues las becas que otorgamos tienen que ir dirigidas a carreras estratégicas que son las del presente y del futuro. ¿Hacia cuáles países están emigrando los estudiantes que Bueno, están estamos preparándose? enviando a Estados Unidos, a Gran Bretaña, o mejor dicho, Sí, Reino Unido, Rusia, España, que es nuestro mayor socio, Claro. porque ahí es donde va el mayor número, pero enviamos a México, Brasil, Costa Rica, Francia, Alemania, Suiza. Es decir, que una gran parte de las universidades del mundo de prestigio, pues ahí estamos nosotros enviando a formarse a nivel de posgrado, porque es bueno resaltar que las becas internacionales es para formar en alto nivel. O sea, usted tiene que tener una profesión ya adquirida, una formación, y entonces puede ir a especializarse a un país, a una universidad de prestigio al más alto nivel. Por ejemplo, tenemos también becarios en Cuba, en el área de la salud, medicina. Es decir, que en una gran parte de países del mundo donde hay universidades prestigiosas, ahí hay jóvenes dominicanos formándose al más alto nivel. Hay algo nuevo sobre Oxford que usted me comentaba fuera de cámara. Sí, muy importante. Oxford, como todos sabemos, Sí. es una universidad de alto prestigio mundial, considerada en muchos de los rankings como la número 1 en el mundo. O cuando no está en el 1, está en el 2 o en el 3. Pero está considerada una de las 5 universidades de mayor prestigio y reconocimiento mundial. Y con ella, con la Universidad de Oxford, firmamos un acuerdo, por primera vez ellos firman un acuerdo con un Estado, o sea, con un gobierno. Inclusive invitaron al presidente de la República, a Luis Abinader, para que visite a Oxford. Y eso está pendiente porque el presidente iba a Reino Unido, pero por razones, bueno, que no fueron de su voluntad, Así es. hubo que suspender ese viaje,
pero eso está pendiente que el presidente de la República visite a la universidad número 1 del mundo, donde vamos a enviar jóvenes becados a través de ese acuerdo, pero también tenemos acuerdo para enviar a Estados Unidos jóvenes, un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos y sobre todo con aquella beca muy famosa que otorga el gobierno de los Estados Unidos y también otro con la Embajada de Reino Unido, que tenemos pues un acuerdo para enviar jóvenes al Reino Unido a formarse a través de las becas de Chevening, que es una beca de alto prestigio en el Reino Unido, como son la beca Fulbright también en Estados Unidos, que son becas de alto prestigio a nivel mundial. Bien, vamos a hacer una pausa, retornamos con nuestro invitado del día de hoy, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Franklin García Fermín, quien es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Mucho se había cuestionado sobre el tema de la elección de los beneficiarios de las becas. ¿Qué se ha hecho, ministro, con relación a esto para que sea todo transparente? Sí, bueno, una preocupación desde el primer momento que el presidente tomó posesión y por eso ordenó de inmediato que se estableciera un sistema que él a través de decretos estableció, 2 decretos, estableció el Sistema Nacional de Becas. Ese sistema establece que para poder accesar o tener derecho a una beca, el joven debe ingresar a la plataforma del MESI, que se llama Beca Tu Futuro, y depositar a través de esa plataforma todos los documentos e informaciones que se les requieran. Hay 2 condiciones fundamentales, que es participar en la convocatoria. Por tanto, nadie fuera de la convocatoria puede ser beneficiario de una beca. Y número 2, un segundo elemento a tomar en cuenta, que no son los únicos, pero son muy importantes, es que la persona tenga méritos académicos, fundamentalmente que tenga sobre 80 puntos. Eso también, es lo básico. Sí, 80 es lo mínimo. O sea, quiere decir que puede entrar jóvenes de 90, de 95. Hay jóvenes brillantes, jóvenes que tienen, o sea, se graduaron summa cum laude. Bueno, pues ese es un joven que es un candidato potencial para ser merecedor de una beca. También tomamos muy en cuenta la región del país, porque no queremos que las becas solo se otorguen a los que viven en la ciudad o las ciudades más importantes, como Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco, la beca, sino que queremos que haya un reparto, vamos a decirlo de esa manera, una distribución equitativa en todo el país, o sea, que haya gente del este, del sur profundo, de la frontera y de toda parte, para que las becas lleguen también a todo el territorio nacional. Y lo fundamental es que el otorgamiento de las becas tiene que ser transparente. Ya no puede ser porque usted es hijo de un funcionario o es hijo de un dirigente político. No, el presidente de la República en eso ha sido categórico.
Y nosotros, desde el ministerio como órgano rector, que no somos los únicos que participamos en el proceso de las becas, porque hay un organismo ad hoc donde participan varios ministerios e instituciones de la sociedad civil, como empresarial, y ahí está el Ministerio de la Juventud, que tiene la vicepresidencia, el Ministerio de Educación Superior tiene la presidencia, y el Ministerio de Trabajo participa, el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo del país. Es decir, que hay varios órganos oficiales que participan, pero también están representadas las universidades a través de las sociedades o asociaciones de las sociedades. También están representados, como ya dije, la sociedad civil, es decir, los empresarios, porque los empresarios es un sector muy dinámico y muy importante en la demanda de profesionales de alto nivel, y ellos tienen también que participar y por medio de ellos podemos también saber cuáles son las necesidades y demandas que tiene el sector productivo de la República Dominicana. Sí. Ministro, hay en proyecto la modificación a la ley de educación superior. ¿Cómo se ha avanzado y cuáles reformas usted cree que deben ser incluidas en la ley? Bueno, mira, precisamente hay un gabinete que se llama el Gabinete de Educación, donde participa el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, participa el Infotet, el Ministerio de Trabajo como invitado y otros ministerios como el de Cultura también, que participa como invitado, participa Educa, Inicia, como organismo de la sociedad civil interesado en el desarrollo de la educación, que participan también como invitados. En ese órgano vamos a llevar ya la propuesta que fue consensuada por todos los sectores, porque siempre hemos querido que cualquier decisión responda al consenso de todos los actores que intervienen en la educación superior, en este caso. Y ese órgano va a darle, vamos a decir, el visto bueno para entonces remitirlo al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo, como corresponde constitucionalmente, lo envíe al Congreso. Ahora, temas importantes, bueno, es que ahora, como fruto de la pandemia, nos dimos cuenta la importancia que tiene la educación virtual. Claro, ¿verdad? eso es muy importante. Entonces, es un tema que no estaba contemplado de manera específica en la Ley de Educación Superior, la 139. Y evidentemente entonces que le hemos dado una participación fundamental en la nueva ley, porque tiene esa educación virtual que ya no es presencial, o que puede ser semipresencial, o que puede ser de distintas modalidades, pues entonces está prevista esa regulación en la nueva ley que estamos proponiendo para que el Congreso la apruebe. Hablando de la pandemia, ¿cómo afectó a las universidades y a sus estudiantes este acontecimiento que ocurrió para todos nosotros y que dejó huellas tan dañinas sobre la población? Evidentemente. Muchos estudiantes se fueron, me imagino, han vuelto. Evidentemente que fue terrible las consecuencias. Lo primero, que casi un 40% de los alumnos desertaron. ¿Cómo? Sí, y eso dio lugar a que el presidente, cuando llegamos en agosto del 2020, recuerde que la pandemia, la explosión fue en marzo del 2020 y el país se cerró prácticamente y las universidades tuvieron que pasar a la modalidad virtual 100%, cuando la normalidad era lo presencial. Pasamos 100% a la virtualidad y eso pues evidentemente que afectó a las universidades y todo el sistema. Así es. Bueno, ¿qué hizo el presidente? Lo que le entregó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 234.5 millones de pesos para que la universidad tuviera su plataforma al día, pagara los permisos
y todo lo que requiriera para que un solo alumno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se quedara fuera de la educación. Segundo, aprobó un bono de ayuda a los estudiantes de las universidades privadas, fundamentalmente de las universidades donde hay estudiantes de recursos limitados, porque la deserción en las universidades de tarifas altas, vamos a llamarle de esa manera, la deserción fue mínima, lo que te indica que la deserción tuvo una motivación financiera. O sea, los padres que perdieron sus empleos, los estudiantes que trabajaban y perdieron sus empleos, todo eso afectó. Bueno, pues se le dio un bono a esos estudiantes y la deserción bajó considerablemente. Y como la economía del país se acrecentó, los empleos se recuperaron, pues todo esto contribuyó a que la deserción hoy esté normal, como estaba antes de marzo del 2020. Bien, pues vamos a agradecer al doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por estas informaciones tan importantes que nos ha aportado en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Como no, siempre un honor compartir con ustedes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el arquitecto Jorge Montalvo, quien es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Buenos días, arquitecto. Muy buenos días, don Héctor. ¿Cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. Estamos como el tiempo. Como la situación, pero bueno. Bueno, bien para el tiempo. Bueno, sí. Hablemos un poco del sector construcción, del cual la parte de vivienda es un componente muy importante. Tomando en cuenta que durante el 2021, o sea, el año pasado, fue uno de los sectores que lideró el crecimiento de la economía, fue de los que más aporte, más contribución, más valor agregado tuvo en el PIB. Había un escenario, diría yo, diferente. Ahora no sé qué dice porque en los números que se ven, aunque está positivo, pero como que ha descendido su. Si me equivoco, usted me corrige. Dime, vamos a ver, ¿cuál es la situación? Bueno, don Héctor, realmente tal cual usted indica, el año pasado el sector tuvo un protagonismo importante dentro del crecimiento económico. De hecho, el sector creció un 23.4%, fue el segundo de mayor crecimiento y contribuyó enormemente a lo que se catalogó como el relanzamiento de nuestra economía post-COVID. Este año ha sido un tanto diferente, se han unido varias variables que no estaban presentes el año pasado, porque usted recuerda que el año pasado, aunque siempre estuvimos llamando la atención sobre el tema de los materiales que estaban en constante aumento, precisamente por eso, que fue un tema de una espiral inflacionaria, a partir de final de año, las autoridades monetarias pues tuvieron que empezar a tomar medidas de carácter restrictivo. Y de pasar de tener tasas de interés en mínimos históricos el año pasado, tanto para promotores como para adquirientes de vivienda, entonces la tasa paulatinamente empezó a subir. Ya hemos visto cómo esa fue una política que se ha mantenido porque se ha estado tratando de controlar la inflación y en la medida que eso ha sucedido ha desincentivado de alguna manera el mercado de vivienda, porque las tasas han aumentado, hay condiciones menos favorables para tomar financiamiento y si a eso le sumamos que los materiales han continuado en crecimiento debido a que
tuvimos a principio de año algo con lo que no se contaba, se entendía que la inflación iba a empezar a ceder, pero entonces se disparó el conflicto Rusia-Ucrania y esto entonces continuó la distorsión. En ese sentido, el sector, como usted bien indica, en los reportes que presenta Banco Central, que lo hace periódicamente, si ustedes se fijan en ese primer reporte que se presentó en el primer trimestre, construcción todavía salía en un 6%, muy paralelo al crecimiento de la economía de ese momento. Ya en el próximo reporte estábamos en un 4%, en el siguiente en un 2%, y en el último, que precisamente fue presentado esta semana, ya estamos en 1.9%. Y eso es cuando se ve de manera acumulada, que es como se ha estado presentando. Cuando tú lo miras de julio a julio, o sea, de julio del 21, estamos -4%. O sea que realmente ha sido un impacto importante. Lo que nosotros entendemos, sabemos que las autoridades y el mismo gobernador del Banco Central, las autoridades monetarias, saben la importancia del sector y saben el peso que tiene dentro de la dinámica económica. Nosotros entendemos que en la medida en que esa inflación sea controlada de manera consistente, lo cual ha empezado a pasar, porque a principios de año tuvimos hasta un 1%, más de un 1% de inflación en un solo mes, ya estamos hablando, creo que la última cifra era 0.50, algo así. Cuando eso vaya, una cosa así, cuando vaya bajando de manera consistente, nosotros estamos seguros que las autoridades ponderarán tomar medidas, por ejemplo, que se han tomado de manera muy acertada en el pasado, como son liberación de encaje para financiamiento de vivienda nueva, lo cual inmediatamente ayudaría a reactivar el sector porque históricamente el sector reacciona muy bien al tema de la tasa, de igual manera que reacciona muy mal cuando es lo contrario, ¿no? O sea que es una herramienta que las autoridades tienen a mano y sé que cuando tengan el tema controlado es posible que ponderen eso y es la esperanza que tiene el sector. Del lado de los materiales, nosotros también tenemos una luz al final del túnel que es lo siguiente. Para materiales tan importantes para la industria como el acero, a nivel internacional, la palanquilla, que es la materia prima que utiliza el acero, tiene más de 3 meses hacia la baja. Eso no se ha traducido en el precio de la varilla a nivel local. Nosotros hemos tenido acercamiento con el productor nacional y con los importadores y nos dicen que sus expectativas es que eso empiece a suceder en este mismo mes de septiembre. Había un tema de inventario, fue lo que se nos explicó, que había que agotar. Eso sería de mucho impacto para el sector si se empieza a reflejar de alguna manera el cambio de la tendencia, o sea que la tendencia ya no es al alza, sino que empieza a estabilizarse o ligeramente a la baja. Lo mismo podemos decir con los materiales importados. Uno de los temas más importantes que tuvimos para el alza de esos materiales era el tema de los fletes. Recuerde que un flete llegó a dispararse en un 400%. Eso también ha empezado a ceder y, por ejemplo, un flete que pre-pandemia a China costaba menos de $2,000, que se llegó a disparar a $22,000, ya se han dado operaciones últimamente de hasta $12,000. O sea que eso tampoco se ha reflejado en los precios a nivel local y nosotros también entendemos que debe empezar a suceder. Esos serían mensajes que aliviarían un poco lo que está sucediendo ahora con el sector, porque inmediatamente se crea cierta incertidumbre, entonces la gente empieza a dilatar los proyectos. El que está embarcado en un proyecto no para, ¿no? Tiene que continuar, pero el que va a iniciar proyectos nuevos, entonces dice, bueno, quizás sea lo prudente esperar el año que viene. Y si tú multiplicas ese efecto por mucho, eso tiene un impacto tremendo en la economía, que es de hecho donde se ve la disminución, o sea, donde empieza eso es que la dinámica de proyectos nuevos no es igual. Los que están vigentes, pues, tienen que terminar y tienen que entregarlos. Pero usualmente, usted hablaba ahorita como que las tasas en baja empujan dinamizan. Correcto, correcto. La tasa en alza restringen. Automáticamente, porque es que, por ejemplo, es un atractivo muy importante. Mire, la semana pasada tuve la oportunidad de participar en el encuentro de UNIAPRAVI, eso es la Unión Internacional
de la Interamericana de la Vivienda, que tuvo lugar en Panamá, y estuvieron muchos países, y es interesante ver cómo funciona el tema. Los problemas son iguales, todos tenemos ahora mismo altas tasas de interés, altos precios de los materiales, y baja en el poder adquisitivo, lo cual implica menos demanda. Y daba a una persona una explicación que decía que por cada punto, esto era un dato de Estados Unidos, por ejemplo, decía, por cada punto que sube la tasa de interés en el financiamiento, la persona tiene la posibilidad o tiene la opción de, solo puede comprar una vivienda de un 13% menos del valor. O sea, mire el impacto. Cada vez que sube la tasa un punto, la persona un 13. Subió 2, un 26 menos. O sea, entonces ahí uno ve el impacto que tiene la tasa. Eso es un dato, como les digo, de Estados Unidos. Puede ser que no sea idéntico a nuestra economía, pero te da un parámetro. O sea, cómo incide en el poder adquisitivo que tiene la persona para comprar una vivienda. Sí, indudablemente que hay bastante tela por donde cortar en el sector, por esa transversalidad que tiene el sector de la construcción, pero me gustaría que incluso en el próximo segmento hablemos un poco de esos amarres que tiene el sector construcción en la economía. Volvemos en unos instantes. Excelente. Continuamos la conversación con el arquitecto Jorge Montalvo, quien es presidente de ACOPROVI. Decíamos, o yo le dejaba en el aire al cesar el segmento anterior, el tema de ese vínculo que tiene el sector construcción con otros sectores que tienen que ver con el engranaje, el dinamismo de la economía dominicana, porque había como una especie de axioma que decía que cuando la construcción se dinamiza, comen no solo los albañiles y cosas, la mujer que cocina cerca, el ferretero, por todo esto, la fábrica de pintura y en sí el transporte. ¿Cómo es esa hermandad tan pronunciada? Mire, ciertamente, como va la construcción, también se decía, va la economía. O sea, porque es que la capacidad de derrame que tiene el sector es muy amplia, por lo que usted dice, lo transversal. O sea, son demasiados los actores involucrados con el sector construcción. O sea, cuando se está haciendo un proyecto de construcción, como usted decía, la cocinera, el abogado que hace los contratos, la industria que produce los materiales que compramos, el banco que financia los apartamentos, porque al final hay un promotor amigo que dice, nosotros no vendemos apartamentos, vendemos hipotecas. Terminamos porque al final está muy relacionado el tema del financiamiento con el desarrollo inmobiliario. O sea que realmente, y es por eso que yo creo que el gobernador siempre le ha dado una importancia muy particular al sector, porque sabe la capacidad de derrame que tiene en otros segmentos de la economía, sin hablar de la generación de empleo. O sea, estamos hablando de más de 400.000 empleos directos, sin tomar en cuenta el empleo indirecto, que es lo que estábamos comentando ahora, que es el abogado, el del transporte que mueve las personas, la comida, o sea, es todo, es una dinámica muy amplia. Y por eso la importancia, yo decía ahorita, este tema de la tasa de interés, que es de mucha preocupación y que esperamos que se puedan tomar medidas, hay otros elementos también que las autoridades tienen herramientas para contribuir y de hecho han sido muy receptivos. Hemos tenido algunas reuniones esta misma semana con el propio ministro de la Presidencia y le comentábamos al respecto, y es por ejemplo con relación al tope de la vivienda de bajo costo. Una de las medidas más trascendentales que hubo el año pasado fue precisamente la elevación del tope de la vivienda. Fue un requerimiento de nosotros, una petición, una inquietud que hicimos al propio presidente a principios del 2021 y inmediatamente se empezó a gestar
Pero claro, esto trajo todo un proceso porque había un cambio en la ley y eso finalmente se materializó en noviembre del 2021. Entonces ya cuando se materializó, gran parte de ese aumento se lo había llevado la inflación, la misma inflación del año. Entonces cuando nos acercamos a las autoridades de la DGI, que son los que hacen esa indexación anual, nos decían que ciertamente era muy reciente el cambio porque se había modificado en noviembre y ellos hacen la revisión en enero y que ellos no tenían presupuesto en este momento para hacer ese cambio porque usted sabe que eso trae, el tema del tope, la posibilidad de que la persona pueda acceder a un bono ITEVI. Entonces, uno de los planteamientos que hacemos es, miren, dejemos el bono tal cual lo tenía la persona aprobada, pero se mueve el tope de manera que el proyecto que ya fue calificado como vivienda de bajo costo no se salga de esa posibilidad. Porque si por ajustes en el precio tiene que salir, entonces mucha gente que ya había comprado pensando en el bono ITEVI no podrían hacerlo. Entonces, esta es una salida que se mueve la calificación, pero usted deja el bono ITEVI idéntico. Y así igual. No hay que prever mayor presupuesto porque eso es entendible. O sea, si ya ellos tenían un presupuesto X para el tema de bono ITEVI, realmente es cuesta arriba que tengan que variarlo en un plazo tan corto. Y esto entendemos que es una medida para ver si yo entiendo, eso garantiza que no se salgan personas, claro, aunque no le da un beneficio de mayor, subir, porque di tú que hubo un ajuste, pero preserva. Hubo un ajuste en el precio del apartamento que iba a motivar que se saliera de la clasificación de bajo costo. Entonces, no, permite que eso suceda, aunque tú el bono lo mantengas en lo que ya la persona tenía aprobado. O sea, el bono que no aumente, por ejemplo. Entonces ya con esa estabilización de la calificación del proyecto, permite que estos promotores puedan seguir operando, que tengan la cartera de los clientes y los adquirientes a los que ya le vendieron, le puedan asegurar que van a tener su bono ITEVI, aunque haya alguna pequeña variación. ¿Y cuál es el techo ahora? Ahora mismo son 4.5. 4.5. Esto se revisa, que es otra de las medidas que quisiéramos promover, que la indexación, esa indexación que se hace año por año, quizás en vez de tomar como parámetro el IPC, que es lo que se toma ahora, en el cual no se toma en cuenta los materiales de construcción propiamente, sino los gastos de mantenimiento de la vivienda, que es así como se lleva en la estadística del Banco Central, que se pueda tomar otra estadística, como puede ser el índice de costo de la vivienda, que lo lleva a la Oficina Nacional de Estadística y sí se revisa el aumento del costo mes por mes, o alguna otra estadística que el Banco Central entienda que es más apropiada al sector. Es una alternativa, de manera que no haya que estar modificando el monto por ley, sino que la misma indexación ya haga ese trabajo. Y entonces sabemos que el proceso de cambiar una ley siempre es muy complejo. Sí, y fue lo que hubo que hacer el año pasado y por eso los meses que se tomó llevar a cabo ese proceso, que tiene que pasar por las cámaras, que tiene todo un proceso que debe agotar. Eso incluso podría, si se acoge esa petición de ustedes, podría restarle un poco a la lentitud que ya se refleja. Definitivamente, porque es una medida que impactaría sectores que a veces son más vulnerables. Hay otros segmentos que cuando viene un aumento o un ajuste pueden enfrentarlo de manera más fácil, cogen un poco más apretado, ponen un poco más de inicial, pero usted sabe que hay niveles en que la diferencia entre poder adquirir o no una vivienda pueden ser 1,000 pesos en una cuota. Y ya tú estás a tope con lo que te va a prestar el banco. Y ya tú el inicial pusiste lo que podías poner. O sea, no tienes para dónde ir. Entonces, ese es el segmento que hay que darle mayor protección, que sería la vivienda de bajo costo, pero ya ahora se incluye ahí la vivienda social en los planes que tiene el Estado. Y esos planes que tiene el Estado, aunque están estructurados con una serie de subsidios, subsidios a la tasa, subsidios al inicial, algunos casos bono tierra, bono ITEVI, que facilitan la adquisición, pero están sujetos a un financiamiento. Entonces hay un financiamiento, o sea, que es una medida que nosotros aplaudimos porque ya no estamos, para enfrentar el déficit, no podíamos seguir regalando viviendas. O sea, hay que estructurar, dar las facilidades, pero y la participación efectiva del sector privado en la estructuración de los proyectos, o sea, estos esquemas de fideicomiso que son los que van a permitir que se pueda hacer más eficiente en paliar el déficit. Pero cuando se habla de déficit, usualmente porque uno ve y camina en la ciudad y ve
algún unos apartamentos, bueno, torres, para que la gente entienda más, que no están concluidos y vendido. O sea, el déficit está en la vivienda de bajo costo. El mayor déficit está en la base de la pirámide. Eso incluye vivienda de bajo costo y vivienda social. Hace unos años Acoprovi hizo un estudio en asociación con el SENAC de Colombia de demanda efectiva. Demanda efectiva es quienes quieren y pueden comprar una vivienda. Y ese estudio arrojó que había una demanda efectiva, no un déficit, de hasta 350.000 hogares, de personas que querían y podían comprar una vivienda. ¿Cuál era el gran reto? Que de esos 350.000 hogares, el 36% solo podía pagarla, eso como del 2017, hasta $1 millón. Y el 54% solo la podía pagar hasta 4. Entonces fíjese que el 90% de esa demanda efectiva se concentraba en vivienda hasta 4 millones. Entonces eso es lo que ahora atacan los planes de vivienda social y de bajo costo. Fíjese que, por ejemplo, la vivienda de bajo costo llega hasta 4.5, un número muy parecido al que daba ese estudio en 2017. Entonces, por eso usted ve que otros segmentos están muy bien atendidos, no hay un déficit como tal, que es lo que vemos, lo que está más a la vista, las torres que usted señala en la misma ciudad, pero hay otros segmentos que todavía, ya por ejemplo el bajo costo está bastante atendido, y lo que faltaba era el de vivienda social, que sin la ayuda del Estado no era posible que el sector privado llegara solo. Hay ejemplos de éxito muy interesantes, como Colombia, donde actualmente el 65% de la vivienda que se hace, que se desarrolla, es vivienda social. Sí. Y eso es lo que quisiéramos que en algún punto podamos tener aquí en República Dominicana. Sí. Arquitecto Gustavo Jorge Montalvo, qué problema. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí. Usted sabe que en esta sección Acoprovi siempre tiene un asiento disponible para venir a hablar sobre los temas del sector. Muchas gracias, don Héctor. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.